Gabriel, Ya estoy. Ahí se escucha mejor, ¿no? sí, perfecto. ¿Vamos? Bárbaro. Dale. Bueno, y como les decía, se está estrenando Santa Clara con textos y viene la presentación y estamos con su autor, Gabriel Santamarina. Hola Gabriel, ¿cómo andás? Hola, Daniel. Hola para la audiencia de tu programa. Te han escuchado aquí en la costa del partido de Mar Chiquita. La verdad que es impresionante la movida cultural que hay en la costa del partido de Malchiquita, en todo el partido de Malchiquita y en toda la zona. Y bueno, una producción, estás productivo últimamente, primero Cohen, ahora Santa Clara Contexto. Contale un poquitito a la gente de qué se trata y de qué se trata este evento. Sí, claro. Bueno, en la radio no se ve la tapa, pero en realidad es Santa Clara del Mar con texto, pero puesto de una forma que la T en otro color y en mayúscula uno puede leer los contextos de Santa Clara y textos como cuentos, relatos, una crónica literaria también, que es lo que busqué hace casi un año y medio o casi dos que me embarqué en este proyecto. Fueron descubrir rasgos de identidad de la comarca, del pueblo, ¿no es cierto? Entonces por allí pasaron estudiar historia de la fundación, de Antonio y José María Orenzán, después de cómo se fue creando las instituciones del pueblo, pero no es un libro solamente histórico, en ese sentido estricto, sino también fui observando personajes colectivos que se van, que son propios de Santa Clara del Mar, y entrevistándome con distintas personas y observando, de manera tal que terminó siendo una obra de unos 9 cuentos y finalmente un poema. Que el poema básicamente habla de lo que me pasaba a mí mientras yo escribía el cuento. La verdad que, bueno, impresionante el libro y bueno, un poquitito también hablábamos en algún momento de toda esa historia de Santa Clara, porque se han hecho y se hicieron muchas cosas, pero hay una historia que jamás contada, ¿no? Con un montón de personajes que bueno, es bueno revivirlo porque existieron y porque son parte de todo esto. Más allá de alguna cosa, uno va saliendo por un lado, por el otro y van apareciendo todas estas cosas, estas frases, toda nuestra liturgia, toda nuestra cultura, todo esto que se viene gestando no hace mucho tiempo, ¿no? Y no, digamos, para la vida de un pueblo, tener menos de 80 años, no sos ni adolescente, digamos, ¿no? Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que los pueblos tienen 200 años, o 150 años, depende de cuándo fueron fundados. Entonces es muy joven esto y todavía nos estamos formando, ¿no? Ya sea en cuestiones de infraestructura como en cuestiones de más personas van viviendo aquí en la comarca y en los alrededores. De hecho, casi nadie nació en Santa Clara, recién están terminando la maternidad. Entonces, los rasgos de identidad son bastante particulares aquí en la comarca. Sí, sí, pero se va formando. Yo te digo, bueno, ya hay un montón de gente, hay unos cuantos que han nacido acá, va quedando esa identidad y hay el 25% de la población, según un estudio hecho hace mucho tiempo, en las localidades costeras o en las localidades turísticas se renueva cada 5 años, ¿no? Y uno se Claro. pone a hacer memoria, ¿no? Yo que estoy acá en el inventario, estamos hace mucho tiempo. Y como te hablaba en algún momento de esas dos fundaciones que tuvo Santa Clara, ¿no? La fundación original con Antonio y José María y la de los años 80, 79, 80, donde se gestaron, vino toda esta corriente nueva
con otro impulso y se empezaron a gestar todas las instituciones, algunas se quedaron en el camino, pero también se quedó mucha gente, ¿no? Yo a veces me pongo a mirar en retrospectiva y me pregunto, ¿qué fue este fulano? ¿Qué fue el otro que estuvo un tiempo acá, que hizo mucho, gente que se ha movido mucho por acá, que participó en las instituciones, y después por una cosa o por otra se fueron, ¿no? Fueron a otras latitudes, a otros lugares, bueno, algunos partieron hacia otro plano, pero digo, ¿cómo a veces se pierde, ¿no? O se tergiversa una parte de la historia? Y es tan importante que los pueblos tengan memoria, tengan sus historias, recuerden lo que pasó, porque nada nace solo, ¿no? Todo tiene un proceso, tiene un trabajo. Exacto. Yo lo que quería aclarar, cuando digo nadie nació acá o muy pocos nacieron acá, que físicamente no nacieron acá, digamos, que el parto no fue acá, o que fueron partos domiciliarios. A eso me refería. Después, obviamente, gente que es de Santa Clara del Mar, aunque haya ido a nacer en una clínica o al hospital regional de Mar del Plata, ¿no es cierto? A eso me refería. Y Sí. después, respecto a la historia, sí, claro. Ahora, yo no busqué hacer un libro histórico, de hecho no soy historiador. Lo que busqué fue, yo escribo ficción, cuentos, novelas, entonces lo que busqué fueron algunos episodios o una serie de episodios históricos y buscar ficcionar a partir de esos elementos que me proveía la historia, ¿no es cierto? Como así también cuestiones que son muy actuales, por ejemplo. El primer cuento sí habla bastante de la época de los colonos y de la fundación. Pero después hay un cuento que transcurre en la Escuela 1, otro que habla sobre mujeres en lucha, que es un colectivo que aquí muy importante en Santa Clara del Mar con el tema de la violencia de género. También hay un cuento acerca de la banda La Escandalosa, no tanto, ves por ejemplo en ese caso, no tanto contar la historia de la banda, sino más bien contar lo que provoca en el pueblo y en los turistas cuando la banda toca. Entonces hay historias personales o relatos personales de 5 o 6 que fueron a ver una noche uno de los shows. Después también hay un recuerdo, se llama Recuerdos de Olvidados, que es una suerte de Toy Story que dialogan Juancho Lenzán con el Bocha Barrera. Obviamente, cuando cito personas reales, previo a publicar, yo he ido a cada uno y se los he leído y he pedido su autorización. Y después hay una serie de personajes ficticios, pero que tranquilamente podrían representar a cualquiera de los ciudadanos de aquí de la comarca, ¿no es cierto? La verdad es que es importante porque por más que sea ficcionado, por más que tenga una parte ficcionada, pero siempre está con una línea histórica sin ser historiador, ¿no? Y a veces Exacto. suma al conocimiento, aparte de a la cultura, ¿no? Suma al conocimiento de qué pasó, ¿no? Porque uno llega, a mí me gusta viajar y llegas a alguna localidad y cuando podés pegar con alguien que te cuenta un poquitito de la historia de ese lugar es apasionante, ¿no? Porque la historia es de carne y Precioso. hueso, ¿no? Tal cual. Y la historia también las hacen las personas. Por eso yo enfoqué más en personas o en colectivos de personas que en las cuestiones más, digamos, no sé, la nevada del 90, por ejemplo, ¿se entiende? Sí. Así que, bueno, se reflejan, son 9 cuentos, hay una crónica literaria, se llama crónica literaria aquellos textos que uno no puede salirse de la verdad de lo que ocurrió ese día,
más allá de la interpretación, que a veces no es tan objetiva, del que lo está contando. Entonces esa crónica es sobre el día que se inauguró el monumento al Diego en el Parque El Diego, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y traté de escribirlo, digamos, cuando uno escribe un cuento, un relato, generalmente tiene varias capas. Uno puede leerlo de corrido y, bueno, puede resultarle ameno o no, eso dirán los lectores de Santa Clara del Mar con textos en la medida que lo vayan leyendo, pero también después el escritor trata de poner capas, algunas cosas que hacen sentido en la medida que uno tenga quizás una lectura un poco más aguda, ¿no es cierto? Qué interesante. Y bueno, contame, hoy se larga la presentación, vendría a ser, del libro. Sí, la gente de Silmona, en la calle Rodas 867, Silmonas ensaladas, dulces, ellos generalmente hacen ferias, casi todos los sábados, así en su predio, y tuvieron la amabilidad de invitarme a que yo pudiera leer algunos de los cuentos y contar un poco cómo se originó esta obra y, bueno, un poco también darme a conocer como escritor. En un ambiente muy relajado, hay una feria de artesanías, de cosas muy ricas para comer, quizás creo que hay unos espectáculos artísticos, musicales, y bueno, y en el medio de eso habrá una movida con el tema del libro, ¿no es cierto? Eso va a ser el sábado 28 de enero. La feria arranca tipo 19:30, y yo estaré hablando entre las 20:30 y 21, más o menos. Esa es la idea que hablé con las organizadoras de Silmona, en la calle Rodas 867 del barrio de la Atlántida, aquí en la costa del partido de Mar Chiquita. Bueno, qué lindo. Estaremos por ahí seguramente acompañando y disfrutando de esto. Y bueno, un abrazo gigante y cuando quieras te esperamos por acá. Gracias, Daniel. Déjame por favor promocionar de paso el libro. Pueden buscarme en Facebook como Gabriel Santamarina. Se van a dar cuenta que soy yo porque está la tapa del libro en mi avatar. También en Instagram como Gabriel.santamarina1, y mediante mensajes privados pueden pedirme y yo les llevo el libro a domicilio aquí en la costa del partido. Y también pueden adquirirlo en la barbería de Montevideo y La Habana, en el kiosco de Acapulco y La Habana, y en la clínica que está en Acapulco y Gijón, frente a la rotonda, frente al chalet. Estos comercios tienen la generosidad de vender los ejemplares allí en sus comercios. Bueno, un abrazo gigante, Gabriel, y estamos en contacto. Muchas gracias, Daniel. Te espero el sábado y muchísimas gracias por haber sido partícipe en la contratapa del libro, donde santaclarenses pintan su aldea, y vos hiciste un aporte muy, muy valioso para que sea una construcción literaria comunitaria. Un honor, un abrazo gigante. Gracias, Daniel. Bueno, nuestra gente, nuestros autores, nuestra crianza.